Mi comunicación va a tratar sobre la herencia digénica en PKD1 y PKD2 en poliquistosis renal autosómica dominante, que variante sería la que manda. La base de datos que venimos recogiendo durante bastantes años en la provincia de Granada principalmente, nos encontramos con una variante que se distribuida en numerosas familias, con una amplia distribución, un mapa geográfico muy amplio, distribuida por Granada, por Almería, Barcelona, Ciudad Real, y nos encontramos esta variante en la posición 1445, en la que se produce una delección de una timina en el gen PKD2. Estas familias, sin embargo, todas presentan criterios ecográficos según Rabina y Pei, según los criterios de Rabina y Pei, pero además eh, todos estos miembros han accedido a terapia renal sustitutiva, ya sea diálisis, ya sea trasplante. Como bien sabéis todos, el gen PKD2 suele cursar con una clínica un poco más amable y los pacientes suelen acceder a terapia renal sustitutiva a edades más avanzadas. Em, Como podéis ver, sin embargo, en esta familia de Zújar, bueno, con variantes en Barcelona, en Valencia, etcétera, podemos ver que hay una gran cantidad de pacientes afectados que sufren la enfermedad y que además han accedido a terapia renal sustitutiva. Cuando, em, cuando nos vamos a la base de datos, principalmente a la PKD Mutation Database, que es la principal base de datos de esta enfermedad, nos damos cuenta que esta es una variante que está descrita en numerosas bases de datos, o sea, en numerosas publicaciones, como esta de Torra del 2000 y ya descrita en Human Genetics desde 1997, que está clasificada como patogénica, ya que es una variante truncante que se produce una friendship y esto provoca una proteína truncada que va a funcionar. Como podéis ver en este estudio que previamente derivamos a un laboratorio externo, podemos observar cómo esta variante fue clasificada como una variante patogénica. Pero nos llamó la atención que en algunas de estas familias tenían además una doble variante. Tenía una variante en la posición 12.470 en la que se producía un cambio de una citosina por una timina. Pero esta se producía en el gen PKD1. Cuando íbamos a consultar a la base de datos, la PKD Mutation Database, nos encontramos que el cambio de una arginina por una cistina en la posición 4154, en el exón 46, producía una variante de tipo no truncante, pero la consideraban probablemente patogénica. De hecho, está descrita por Perricott, no sé si lo veis aquí abajo, en Human Genetics en 1999. Este son, si nos vamos a localizar en el gen, está en la parte más, digamos, más externa del gen, en la parte más al final. Es un gen bastante grande el PKD1. Esto nos hace dudar, ¿no? Porque puede ser que en el gen dice, bueno, tenemos un gen en PKD2 que puede ser que esté causando la enfermedad porque es patogénico, pero además tenemos este PKD1. ¿Cuál de los dos puede ser el que esté diciéndome, o sea, el que realmente sea la patogénica, el que esté provocando la enfermedad? ¿Puede ser que el que tenga esta enfermedad esté provocando que estos pacientes accedan a terapia renal sustitutiva? Bueno, pues nos fuimos al gen, nos fuimos a Ensemble, estuvimos buscando y nos encontramos que en HGM, en la Human Genetic Mutation Database, también se encuentra registrada como una variante tipo missense, como una variante probablemente patogénica. Además, aquí en este gen nos llama la atención porque en Human Genetics nos encontramos que en esa misma posición un cambio en lugar de una arginina por una cisteína, el cambio por una prolina, ya nos describe una variante patogénica descrita por Newman en 2013. Entonces esto nos hace decir, oye, pues
a pesar de estar en un exón bastante lejano de la proteína, puede ser que sea una parte activa, puede ser que influya en la formación de la proteína y por tanto que sí que sea patogénica, no solo probablemente patogénica. De hecho, ya en el estudio de Perricott de 1999, la nomenclatura está un poco cambiada porque ha cambiado con los tiempos, pero es la misma. Ya se encontró esta variante en un paciente de 54 años, que se encontró también en su hija, y en los estudios de alineación de las secuencias, tanto en humanos como en ratones, como en peces, se descartó que fuera un polimorfismo, sino que era considerada una variante de tipo missense. De hecho, ya en 2016, basándose en este artículo y en la descripción de la PKD Mutation Database, este laboratorio ya nos clasificó esta variante como probablemente patogénica. Y todos los pacientes que se diagnosticaron por ese tiempo se basaban en esta variante, o sea, en estos datos. Entonces, ¿cuál de las dos nos va a producir la enfermedad? ¿Cómo podemos saber si pueden ser las dos o puede ser esta? Pues nos fuimos a ver qué pasaba con los pacientes que solo tenían esta variante, que se encontraban solo y exclusivamente con la variante 12.470 C por T. En todos estos pacientes nos dimos cuenta que tenían criterios ecográficos, sí que tenían quistes, todos los pacientes, pero no habían accedido a ninguna terapia renal sustitutiva. Todos estos pacientes tenían una clínica mucho más suave. Eh, el si miramos, por ejemplo, este árbol genealógico de una de las familias de Puliana, nos damos cuenta que existe una herencia genética de carácter dominante, sin embargo, ninguno de estos pacientes está en terapia renal sustitutiva. La otra familia, que es de Almería, tenemos muy pocos pacientes estudiados, solo tenemos uno. Y claro, todos estos datos, al igual que ocurre con esta familia de Maracena, pues se quedan un poco cortos para poder valorarlo. Pero ya nos encontramos cuando, si seguimos revisando la base de datos, nos dimos cuenta cómo es posible que una variante probablemente patogénica tenga tan pocos familiares afectos o tenga tan pocas familias con diagnosticadas. Pues si revisamos la base de datos de ClinVar, nos encontramos que recientemente, en 2021, esta variante ha sido reclasificada como una variante de significado incierto. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que los predictores insílicos, por ejemplo, presentan valores contradictorios porque, por ejemplo, en Polyphen no encontramos que sí está clasificada como probablemente patogénica, mientras que en Mutation Testing nos encontramos con un polimorfismo que ya supuestamente había sido descartado por Perricott en su momento. Entonces, claro, nos encontramos con una variante que tiene pros y contras. Una paciente que no tiene paciente en terapia renal sustitutiva, pero que sí que tiene criterios ecográficos según Rabin y Pei. Tenemos un exón que está en una parte final de la proteína, pero puede que afecte una estructura cuaternaria, porque sí que en algunos casos me da como unos predictores in silico, sí me dice que puede ser probablemente patogénica, que afecte a esa configuración de la proteína. Tenemos además en los predictores in silico uno que me dicen que es probablemente patogénica y otros que me lo da como polimorfismo. Tengo bases de datos discordantes y familias también con pocos estudios genéticos, que nos da poca fuerza a la hora de poder clasificar esta variante. Por eso, actualmente esta variante es considerada como una variante de significado incierto. De hecho, ya el doctor Pollato en nuestro laboratorio en 2020 ya la clasificaba como una variante de significado incierto. Por tanto, las conclusiones es que la poliquistosis renal es una enfermedad hereditaria compleja que en mayor o menor medida afecta a la salud y a la calidad de vida de los pacientes que la sufren. La colaboración entre los profesionales, tanto a nivel asistencial, formativo, de investigación para comprender su genética es esencial. Conocer su mapa genético y familiar de esta enfermedad es necesario para ayudarnos a clasificar las variantes que puedan variar con el avance del conocimiento.
Y para tratarla adecuadamente desde el prisma de la medicina de la precisión es necesario que realicemos estudios genéticos, que activemos líneas de colaboración entre los centros, que pongamos en marcha proyectos de investigación multidisciplinares para realizar ensayos clínicos y que desde el punto de vista reproductivo ofrezcamos y facilitemos a nuestros pacientes en edad reproductiva la opción del test genético preimplantacional y la donación de gametos. Muchas gracias.